Avatar fue un filme que, nos guste o no, fue un antes y un después en la historia del cine como lo conocemos. De la mano de un director célebre, quien siempre tuvo una manía por avanzar el medio en el tema tecnológico, tratando de introducir nuevas maneras de ver y hacer cine, culminando con una película que capturó a las audiencias como literalmente ninguna otra lo ha hecho hasta hoy en día, teniendo el trono de la película más taquillera de todos los tiempos, incluso todos estos años después. Teniendo en nuestras manos un primer vistazo a la nueva entrega de una aparente nueva saga, con otros 3 filmes siendo planeados incluso antes de la salida de la esperada secuela e incluso con una adaptación jugable de mano de Ubisoft, la cual tiene mucho más sentido ya sabiendo que la secuela llegará a finales de este mismo año. Indudablemente me invadieron las ganas de revisitar un filme que no había visto en bastantes años, que a pesar de un recibimiento crítico muy positivo para audiencias y la crítica profesional, el filme no solo no logró tener una estadía cultural en lo más mínimo relevante, y con muchos teniendo una opinión mucho más negativa del filme hoy en día, me tomé el tiempo de revisitar Avatar, una película mucho más larga de lo que recordaba, pero también una que me dio mucho en qué pensar, y quiero compartirlo con ustedes. Hola, yo soy Shootmat y después de volver a ver este controversial filme, me hago la pregunta, a 13 años de su salida en cines, ¿era Avatar merecedora de su gigantesco éxito? Comencemos. El filme nos presenta la historia de Jake Sully, interpretado por Sam Worthington, un ex marín quien después del fallecimiento de su hermano se embarca en un viaje a Pandora, un planeta alienígena donde una corporación está minando un mineral con un valor monetario inmenso, pero se encuentran con un problema enorme, ya que gran parte de los sitios donde quieren excavar se encuentran ocupados por los Na'vi, una raza alienígena nativa de Pandora, quienes no están dispuestos a dejar que extranjeros se metan a sus territorios y disturben su hogar y su manera de vida. Es aquí donde entra el papel del protagonista, ya que su hermano, un científico, se había enlistado en la expedición para ser parte de un programa especial, donde cuerpos artificiales creados combinando DNA de humanos y Na'vi se utilizan estableciendo una especie de vínculo neuronal que permite al usuario comandar el cuerpo artificial vía remota, de ahí el nombre del filme, y poder infiltrarse en las comunidades nativas para poder ganar su confianza y tratar de llegar a un acuerdo para poder excavar los minerales que necesitan sin necesidad de un conflicto armado. Y aunque el hermano del protagonista está muerto, al ser su gemelo, tienen un código genético lo suficientemente parecido para que el avatar de su hermano sea compatible con él. Jake, no necesariamente entusiasmado, acepta y se embarca en la expedición. Es aquí donde, por medio de una narrativa de voz en off, la cual no es un medio tan interesante o creativo para presentar la historia, podemos adentrarnos en la perspectiva de Jake ante el mundo que se le es presentado. Un planeta hostil y con una relación con los nativos para nada amistosa. El clima se siente tenso con la posibilidad de una guerra inminente. La premisa no es mala, y aunque no es original per se, es lo suficientemente emocionante como para poder sostener lo que viene, y desde que vemos a Jake utilizar a su avatar por primera vez, sale a relucir el aspecto más memorable de todo el filme, y es que, sorprendentemente, incluso después de tantos años, el filme en términos de sus efectos y aspecto visual se sigue viendo impresionante, y sin duda esto fue el principal factor que la volvió el éxito rotundo que fue en su momento, ya que pese a que ya habíamos visto varias cintas que llevaban la barra de los efectos especiales muy alto, con filmes como Transformers, District 9 o The Golden Compass, el hecho de tener un mundo completamente realizado por medio de animación, motion capture y CGI era algo sin precedentes en ese momento, siendo una inversión de $237 millones, siendo uno de los filmes más caros en su momento, un riesgo enorme para cualquier estudio que tomara la oferta. Impresionantemente, Cameron tenía el filme listo para realizarse y ser completado para 1999, pero con una inversión en su momento de casi $400 millones aproximadamente, ningún estudio tomó la oferta,
ya que la tecnología necesaria para realizar algo a esa escala era algo a muchos años de poder ser viable. Siempre debemos tomar en cuenta que para conservar la longevidad visual de un filme, es importante pensar más que nada en el diseño del universo tal cual, ya que teniendo un marco de referencia directamente ligado al nuestro, siendo Pandora un mundo visualmente muy parecido, pero lo suficientemente diferente sin dejar de ser reconocible, hace que los efectos sean muy efectivos, además de que la ya mencionada enorme tarea de crear escenarios que acomoden a los personajes de manera orgánica, fue una manera inteligente de evitar las imperfecciones que una pantalla verde podría crear, ya que los personajes son parte del universo de forma verosímil, al menos los personajes Na'vi claramente. En su momento, nada se veía como esta película, pero ya han sido varios años desde el lejano 2009, y desde ese momento hemos presenciado un sinfín de producciones que no solamente han logrado tener efectos visuales impresionantes y altamente revolucionarios, algo inevitable con el avance tecnológico y las nuevas técnicas para la realización de los mismos. Pero entonces, como toda película, si tu filme solo apunta a ser meramente una especie de demostración tecnológica sin tomar en cuenta una narrativa sólida, que al final de cuentas es y siempre será el factor clave para que un filme pase la historia y no se pierda en el mar de lo efímero, ¿cómo lo hizo Avatar en ese frente? Desafortunadamente, es aquí donde encontramos el aspecto de la película que no logra dar el ancho por completo. No se confundan, pese a sus problemas, una mala historia habría condenado al filme incluso con sus revolucionarios efectos en 2009, pero a pesar de no ser una mala historia, la narrativa que Avatar presenta es demasiado simple y muy poco memorable. Algo particularmente cierto, viendo que muchos categorizan el filme como una especie de retelling de Pocahontas, con el arquetipo del héroe blanco que salva a los nativos convirtiéndose casi en una figura mesiánica. Sin embargo, en cuanto lo revisité, ciertos aspectos de lo anteriormente mencionado están ahí, pero si lo llegara a comparar con otra película, me iría mucho más por Atlantis. Digo, estamos contando una historia de una expedición donde la mayoría de los que la componen son un grupo de mercenarios los cuales solo les interesa el valor monetario de lo que pueden encontrar, con un antagonista estereotípicamente malvado, al cual no le importan ni las costumbres ni los lugares magníficos que está destruyendo con tal de conseguir lo que quiere. Y con un protagonista que se gana la confianza de los nativos, se enamora de la hija del regente, el cual también muere, y se une con sus amigos desertores en una ofensiva en la cual utilizan la tecnología y medios de la cultura a la que tratan de salvar. Mucho más parecido, ¿no? Es una narrativa bastante simple, pero con muchos adornos de por medio, los cuales son en su mayoría bastante impresionantes. La creación de un lenguaje, de flora y fauna, de rituales y ceremonias de la cultura que crearon, y muchos conceptos bastante únicos, los cuales sirven para dar vida al mundo al cual somos inmersos. Pero fuera de todo ese increíble trabajo, la historia que se nos presenta es muy floja, terriblemente predecible, con un protagonista que prueba ser el mejor en absolutamente todo lo que hace por arte del guión, y con un antagonista de caricatura que resulta ser bastante innecesario, ya que la fuerza antagonista ya estaba muy clara, con la cantidad de fuerzas armadas y la motivación de una corporación a la que solo le interesa el dinero, ignorando el hecho de que están destruyendo una cultura completa, con miles de vidas y miles de años de tradición, con el malo Mac villano siendo algo que está bastante de más. Al final del día, Avatar es un filme competente. No es particularmente memorable en cuanto a sus personajes e historia, pero el trabajo que se logró, construyendo un mundo desde cero que no fue adaptado de ningún libro, serie, película o videojuego, es algo impresionante, y sin duda el momento de su salida fue óptimo para la revolución que trajo al medio, pero fallando al momento de dejar un legado más allá de sus visuales. Sin embargo, con un plan de una saga de 5 películas, y con las secuencias mostradas en el teaser de la secuela, indudablemente me emociona ver que se puede lograr en una era en la que los efectos visuales ya no son tan impresionantes como lo fueron hace 10 años, pero con un sinfín de nuevas maneras de lograr visuales fuera de este mundo, también habrá de ver qué se puede lograr después de tantos años de espera. Sin embargo, hay algo que queda muy claro con el panorama del cine hoy en día.
la secuela esta vez no solo debe apuntar a ser revolucionaria en cuanto a los efectos especiales, pero debe apostar todo a dar una narrativa fuerte, pulida, pero sobre todo memorable, para poder destacar en el mar de la creatividad y los estudios con recursos infinitos que abundan en el cine de hoy en día. Espero que hayan disfrutado mi análisis y sobre todo me encantaría saber qué opinan al respecto. ¿Qué les parece la película? ¿Creen que fue merecedora de su éxito o solo fue un caso de salir en el momento correcto? Una vez más, yo soy Shootmat y los veo en el próximo video.